Hoy día vamos a ver dos escenas de la Biblia, de la resurrección, en pasajes que quizás son familiares, pero no quitan la hermosura y el poder que transmiten. En Juan capítulo 20, la primera escena, el primer cuadro que vemos, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio al que había quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo, María Magdalena corriendo. Discípulos fit para el reino. Está corriendo María Magdalena. Es una cuña ahí, ¿verdad? Todavía puede correr. Dice que María Magdalena fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Cuál era el otro discípulo? Juan, el que está escribiendo, ¿verdad? Está hablando de tercera persona. Al otro discípulo, ese soy yo. A Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Y el versículo 4, quizás uno de mis versículos favoritos en la Biblia, dice: ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. La palabra de Dios es inspirada por su Espíritu, pero transmitida por manos humanas. Y Juan, para que quede recordado para 2000 años, nos dejó claro que él le ganó la carrera a Pedro ese día al sepulcro. Solo para que no haya dudas. Yo le gané a Pedro ese día. Estaba medio gordito y lo gané. Detalle que dices, ¿qué hace? Pero el Señor usa instrumentos humanos para transmitir su palabra perfecta. Versículo 5 dice: inclinándose, se asomó y vio ahí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro, y él sí entró en el sepulcro y vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, como normalmente era costumbre, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Y en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vaya la clarificación, y vio y creyó. La tumba está vacía. Quiero sugerirles en esta mañana 5 razones brevemente por qué yo creo en una resurrección real. Y la mayoría de ustedes pienso que son parte de la familia CCG. Quizás hay personas que nos están visitando hoy día o que los han arrastrado a la iglesia y estás aquí porque si no, no vas a comer fanesca, ¿verdad? Y quiero que consideres estas 5 razones por las cuales creer en una resurrección. En primer lugar, Cristo murió. Suena obvio que no hay que ni mencionarlo, ¿verdad? Cristo murió. Pero unos años después que Cristo fue resucitado, para tratar de sembrar duda, comenzaron a surgir ciertas leyendas que, bueno, efectivamente no es que estaba muerto, sino que era como un shock, un coma, y su cuerpo como que quedó paralizado por 2 días y al tercer día reaccionó. Ningún historiador en 2000 años, los que han estado a favor del cristianismo o los que han estado en contra del cristianismo, no hay ningún relato de ninguna sobrevivencia de una crucificación. No existe. Nunca nadie en ningún lado sobrevivió una crucifixión. Hace 20 años, cuando recién salió la película de La Pasión de Cristo por Mel Gibson, yo me acuerdo el impacto que tuvo la primera vez que lo vi. Y yo dije dentro de mí, yo lo voy a ver cada año
para recordarme del sacrificio de Cristo. Pero la verdad ha sido imposible hacerlo, es demasiado, te afecta demasiado. Ver, y dicen Mel Gibson y los historiadores lo ratifican, que era aún más violento de lo que él lo transmitió. Pero ver el impacto sobre otro ser humano y para colmo es inocente. Yo siempre preguntaba por qué pudiese haber el Señor mandado a su Hijo en cualquier otro momento en la historia. Y lo pudiesen haber matado de cualquier otra manera y aún así hubiese sido el propicio perfecto para la humanidad. Pero el Señor escogió que su Hijo venga durante los cientos de años que estaba el Imperio Romano para que muriese de la manera más violenta y exagerada. ¿Por qué? Porque el Padre no quería que quede ninguna duda del precio que Él estaba dispuesto a pagar por ti y por mí. El Señor murió. El médico, no es que bueno, antes en esa época eso fue pre-enlightenment, no existía la ciencia. El médico Lucas sabía cuando alguien estaba muerto y él escribe, murió, expiró. Número 2, la tumba está vacía. Tú dices, bueno, también esa es media obvio, pastor. Por su propia insistencia, los líderes religiosos le dijeron a Pilato que selle y guarde la tumba. Por esa misma instrucción, ellos deshacen su propia acusación que los discípulos pudiesen haber robado el cuerpo. Era imposible. Si tú vas conmigo hoy día a Alemania, podríamos ir a la tumba de Karl Marx o Friedrich Nietzsche. Marx, el autor del marxismo, el comunismo, el socialismo. Y ahí está la tumba. O puedes ir a la de Friedrich Nietzsche, el famoso filósofo que los nazis usaron para justificar su ideología. Y puedes ver las tumbas. Podríamos subirnos a un avión e irnos a la India e ir a visitar la tumba del Buda. Y ahí con todo las flores y entre todo, ahí está el Buda. Tiene cientos de años. Podíamos ir a la Arabia Saudita, irnos a Medina, donde está la tumba de Mahoma. Y como buen musulmán dicen que tienes que ir una vez en la vida a Meca y a Medina para ver la tumba. Podíamos ir a la Cuba y ver los restos del Che Guevara que se los llevaron de Bolivia y lo pusieron en un mausoleo ahí para que hagan su relajo a la gran patria che guevarista. Y los podrías ver, están ahí, te lo pueden confirmar los científicos. Puedes ir a Venezuela y como el panita Hugo Chávez quería confirmación que efectivamente era el mismo huesito de Bolívar, puedes confirmar que son los huesos de Bolívar, que fue enterrado ahí Bolívar. Pero una de las experiencias de mi vida que me marcaron, quizás por su sentir anticlimático, fue cuando fui a Jerusalén y fuimos a las dos posibilidades de la tumba de Cristo. La una es guardada por la Iglesia Católica y comparte con la Iglesia Ortodoxa griega. Y ahí dicen, en esa tradición está un pedazo es como una tumba ahí. Solo puedes tocar encima, solo hay una fila y gente lo toca. Esa es una opción. Y la otra opción es una que descubrieron como hace unos 160 años que se llama la tumba del huerto, que creo que hay más confirmación histórica que fue ahí. Y hay una tumba y tú puedes entrar, esa fue, y hacíamos fila, todos los que fuimos en el viaje, hacíamos fila para ver qué estaba en la tumba. Entonces cada quien entraba, ¿verdad? Unos
impactados, otros se quedaban medios perplejos, pero salían. Y tú hacías fila para entrar a la tumba y te tengo un secreto. ¿Sabes qué estaba en la tumba del Señor? Hay un pedazo de piedra, una banca, estaba vacía. Y uno entra esperando a ver algo y ves nada. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía. Sea esa o la otra, no hay nadie. Número 3, tenemos testigos de primera mano. Para que un hecho sea considerado un hecho histórico, dicen los historiadores que se requiere 1 o 2 testigos fidedignos. En el caso de Jesús, tenemos más de 500 testigos de primera mano que lo vieron, lo tocaron y comieron con él, resucitado. No menos de 9 fuentes escritas directas dentro y fuera del Nuevo Testamento. No es que nosotros solo decimos la Biblia dice. La Biblia son varios libros puestos. Tenemos 4 testimonios verificables, históricos y arqueológicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aparte de eso, hay 5 extrabíblicos de historiadores que muchos no eran favorables al cristianismo. Que nos lleva a la cuarta, la confiabilidad de la Biblia. ¿Qué confiable es la Biblia, pastor? ¿Por qué crees en la Biblia? Porque la Biblia es el libro más antiguo con el mayor respaldo y huello histórico y arqueológico de la historia. No te creas los cuentos que nos dicen que no es confiable la Biblia. No hay mayor documento con más verificación histórica o arqueológica que la Biblia. Hay una confiabilidad de manuscrito. Yo sé que esto suena un poco tedioso, histórico, pero la confiabilidad del manuscrito es inigualable. En 1948, un niño pastorcito en los desiertos de Israel por el Mar Muerto estaba tirando piedras a una cueva y una de esas piedras quebró, escuchó como que una cerámica quebrada. Y un año antes que fue fundado Israel, un pastorcito beduín comenzaron lo que fue el redescubrimiento de más de 900 manuscritos que se refieren ahora los manuscritos del Mar Muerto que estaban en esa área. Y oh sorpresa, cuando sacaron estos manuscritos que tenían 1950 años escondidos en una cueva, se dieron cuenta que eran exactamente a los manuscritos que tenemos en nuestra mano. No hay documento en la historia con ese nivel de veracidad. Y la consistencia de los 4 evangelios en cuanto a geografía, nombres de Judea y Galilea es inigualable. Y la quinta razón por la cual creo en la resurrección es la conversión de Pablo. ¿Cuántos hemos escuchado de Pablo? La Biblia dice que Pablo quería asesinar a todos los cristianos. Era Al-Qaeda de Al-Qaeda, los quería ver muertos. Y la Biblia dice que tuvo un encuentro camino a Damasco con el Cristo resucitado y lo tumbó de su caballo. Ojo, si estás a caballo, Dios te va a tumbar de tu caballo si tienes un encuentro con el Cristo vivo. ¿Y por qué creemos que eso es verdad? Porque el impacto que tuvo Pablo en el primer siglo, tenemos evidencia histórica y arqueológica que hasta el día de hoy es contundente. Y les ofrezco una sexta como yapa. Como estamos en Ecuador, siempre se pide la yapa, ¿verdad? ¿Por qué creo en la resurrección? Porque tenemos testigos de 2000 años. Y tenemos testigos en este auditorio. Si yo te podría contar los testigos de las historias que yo mismo conozco de este auditorio, te podría tener toda la tarde.
Gente que estaba atada, destruida y perdida, pero tuvieron un encuentro con el Cristo vivo y no son las mismas personas. El Señor está vivo. La pregunta nos llega a la segunda parte, ¿y qué? ¿Qué implica esto? En primer lugar, confirma el mensaje del Evangelio. 1 Corintios 15 dice, y si Cristo no ha resucitado, si solo hubiera terminado la historia el viernes o el sábado y ahí hubiera terminado todo, hubiera sido triste, la procesión, todo hubiera sido triste, ahí terminó. Pablo dice, pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. ¿Por qué es vana? Porque cuando tú predicas sin un Cristo vivo, no hay un Cristo vivo que confirma su palabra. Pero cuando predicamos a este lado de la resurrección, el Cristo que reina y gobierna y su brazo no es corta y se extiende de la diestra del Padre, Él confirma su palabra sobre el planeta. Vana sería nuestra predicación y vana sería también nuestra fe. Inútil, todavía estarían en sus pecados. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables, desdichados, dignos de lástima de todos los hombres. Confirma que el mensaje es real. La resurrección es prueba de que la historia que escuchamos es verídica. Número 2. La muerte, ¿por qué? ¿Qué implicación de la resurrección? Segundo lugar, la muerte no tiene la última palabra. Seremos resucitados y nos iremos a un cielo real que nos espera. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? Cristo Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que en mí cree, aunque muera, vivirá. El Señor dijo, porque yo vivo, también ustedes van a vivir. Sonará la trompeta y nuestros cuerpos mortales serán transformados a cuerpos inmortales. Y se cumplirá la palabra que está escrita, absorbida, devorada, destruida, asesinada es la muerte en la victoria del Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Oh tumba, ¿dónde está tu aguijón? Pero a Dios gracias, quien nos ha dado la victoria por medio de Cristo Jesús. Todos, si el Señor no viene, el 100% de los humanos morirán. Yo moriré, tú morirás, tus padres morirán, es parte de la vida. Hay un tiempo para vivir y hay un tiempo para morir. A mí, si soy honesto, por años como pastor y ministro no me gustaban mucho los funerales, me crean una ansiedad. ¿Qué decir, qué no decir, cómo consolar y qué van a pensar y quitas ahí? Pero hace unos años, no sé, algo cambió dentro de mí y yo dije, qué momento para recordarnos que el Señor venció todo esto. Y no importa si te ponen en el Parque La Paz, Jardines de Esperanza, Junta de Beneficencia y no sé qué piso hay en esa bóveda de cemento, o el Panteón Metropolitano, si tu hueco es bonito o tu hueco es feito, no va a importar. Porque la palabra nos enseña que no hay ataúd, no hay bóveda, no hay lugar ni en la tierra ni en el mar que va a poder contra tu cuerpo resucitado y glorificado cuando el Señor regrese contra ti.
Y hay ese, a veces cuando sellan ese ataúd y es como que entra una desesperación y se puede ver en la gente que está alrededor, ¿no? Y lo sellan, o vienen los panitas con el balde y el cemento y van ahí tirando, y es como una friedad, y es como que la tumba ganó. Y tú dices, a Dios gracias, que este miserable pedazo de concreto no va a tener la última palabra. El alfa y la omega tendrá la última palabra, el que viene ahí al final. ¿Por qué es importante? ¿Qué implicación? 3, Él reina. Dios lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy, 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 muy por encima. No un poquito de encima, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino el venidero. Él reina, Él es el que gobierna, Él es el único que está en el trono, no hay otro. Capítulo 20, esta es la segunda escena. El discípulo Juan ha visto y ha creído. El versículo 10 dice, los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, como una buena melancólica, llorando junto al sepulcro. Siempre hay uno, ¿verdad? Ya los otros ya lo procesaron, se fueron, pero hay una o uno que le afecta un poquito más. Se queda ahí llorando. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies, al igual que el arca de pacto. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntó los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie. El otro lado, ella está viendo adentro de la tumba y el otro lado está Jesús. Aunque no sabía que Él era Él. Y Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, el jardinero, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Y yo creo que en este momento, no nos dice la palabra, pero yo creo que el Señor tenía una de esas risas rompetumbas ahí. Y le dijo, María. Y ella se volvió y exclamó, porque era italiana, Rabboni. No, mentira. Dice Rabboni, que en el arameo es maestro. Lo agarra y no lo quiere soltar. Y el Señor dice, versículo 17, suéltame, porque todavía no he vuelto a mi Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre y el Padre de ustedes. Vuelvo a mi Dios y el Dios de ustedes. ¿Por qué la resurrección importa? Y esta es para terminar, número 4, porque es personal. La palabra en el hebreo para tumba es la palabra kever, que es la misma palabra para vientre. Tumba, vientre. Lugar de muerte, lugar de vida. En Cristo Jesús, porque Él resucitó, todo lo que tú estés enfrentando el día de hoy, vas a estar bien. En un grupo de este tamaño hay todo tipo de desafíos aquí. Unos están enfrentando desafíos económicos, tenaz. Otros están desafiando desafíos de salud. En Cristo Jesús,
diles que yo regreso a mi Padre y a su Padre, 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 a su Padre. Diles que yo regreso a mi Dios y a su Dios, su Dios, su Dios. No hay nada imposible para el Señor. Porque Él vive, tú puedes enfrentar mañana. Porque Él vive, no importa lo que tú estés enfrentando el día de hoy, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo he visto el fin de la película. Nos dice en Apocalipsis, y vencieron por el Cordero. Todo va a estar bien si es que estás en Cristo.